La primera epístola de San Pablo a los Corintios. Amado Señor, ayúdanos a tenerte a ti como nuestro único ejemplo, a valorar tu sacrificio para que podamos contribuir a la unidad que tú esperas en la iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Reciban el saludo de su amigo el pastor Juan Emerson Hernández y la invitación a meditar juntos en la palabra de Dios. Hoy iniciamos la primera epístola de San Pablo a los Corintios. Veamos una introducción. El autor de Primera de Corintios es Pablo. La antigua Corinto fue destruida por los romanos en el año 164 a.C., pero en el año 46 a.C., Julio César estableció una colonia militar. Esta es la Corinto del Nuevo Testamento. Pablo escribió Primera de Corintios desde Éfeso alrededor del 55 después de Cristo, y la escribió para responder consultas que se referían a cismas en la iglesia, incesto, pleitos, inmoralidad sexual, matrimonio y divorcio, idolatría, dones espirituales y la cuestión de si la resurrección de los cristianos ya había tenido lugar. Algunos, por ejemplo, permitían la inmoralidad sexual, argumentando que el cuerpo resucitado era inmune al pecado. Pero otros se fueron al extremo opuesto y prohibieron el matrimonio con el argumento de que era impropio mantener relaciones sexuales en ningún tipo en un cuerpo resucitado. Veamos a algunos apartes del capítulo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a la iglesia de Dios que está en Corinto, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, pues por medio de Él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento, de tal manera que nada os falta en ningún don, mientras esperéis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os mantendrá firmes hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado que hay entre vosotros contiendas, que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, o yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La palabra de la cruz es poder de Dios, puesto que el mundo mediante su sabiduría no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En el capítulo 1 encontramos que Pablo empieza de una vez a hacer una amonestación. La amonestación que hace el apóstol Pablo es a permanecer en unidad. Él dice en el capítulo 1, quien debe ser glorificado es Cristo Jesús, pero solo aquel
que contempla la cruz de Cristo, solo aquel que contempla el sacrificio que Cristo hizo allí en el madero de la cruz, puede entender su insignificancia, su pecaminosidad, reconocer que no es digno y entonces exaltar y glorificar a Cristo, y solo a Cristo. Porque allí en este capítulo presenta Pablo que hay algunos miembros que hacían división, pensando, yo voy detrás de Pablo, yo sigo es a Apolos, yo sigo es a Cefas y otros yo a Cristo. El apóstol dice, Cristo no está dividido. Y el poder de la palabra de Dios, de ese evangelio, se refleja en el sacrificio que Cristo hizo en el madero de la cruz. Y el apóstol menciona, Dios ha escogido lo insensato, lo débil, lo necio, para avergonzar a lo sabio y a lo fuerte. Y esto con el objeto de que ningún ser humano llegue a jactarse en su sabiduría o en su fortaleza, y que pueda reconocer que es Dios el que le da esa sabiduría y esa fortaleza. Por eso termina diciendo, a Él sea gloria, y el que se gloríe, gloríese en Cristo Jesús. Nos despedimos diciendo, busca a Dios en primer lugar cada día, y las demás bendiciones te serán añadidas. Que Dios te bendiga.